¿Qué significa la promesa que hizo Jacob? ¿Está bien que haya puesto condiciones? Las promesas son para cumplirlas. Él prometió que iba a dar el diezmo al Eterno, pero el problema es que puso condiciones. Si tú eres mi loa, etcétera, etcétera, yo te voy a dar el diezmo. Nosotros no estamos en condiciones de ponerle alguna limitación al Eterno. Nosotros no podemos decirle al Eterno que haga tal cosa si nosotros hacemos tal otra. De ninguna manera. El Eterno no está limitado, al contrario, es Él quien debe poner las condiciones. Entonces, está bien que Jacob haga una promesa que quiere cumplir. Lo que no está bien es que le ponga condiciones al Eterno. Jacob haya tenido hijos con varias mujeres. Muchos sabios de nuestro pueblo justifican las acciones de los patriarcas como Abraham y como Jacob, que tuvieron más de una mujer. Sin embargo, el Eterno desde un principio dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, a una sola, y serán una sola carne. Por tanto, aunque Jacob haya tenido hijos con varias mujeres y de ahí haya salido el conjunto de las tribus de Israel, no significa eso que esté bien la acción de Jacob. Y me explico un poco más. El Eterno aprovecha nuestros errores, nuestras limitaciones, nuestras faltas para cumplir sus promesas. Jacob no necesariamente debería haber tenido hijos con varias mujeres. El Eterno podría haberle dado las 12 tribus, los 12 hijos de una sola mujer. Jacob tuvo 4. Y esto no significa que podamos defender su actuación, porque el Eterno, como hemos dicho, estableció que es una mujer para un hombre. Entonces, en últimas, si vamos a los textos bíblicos, no es correcto que Jacob haya tenido hijos con varias mujeres. ¿Por qué Jacob hace un trato tan desventajoso con Labán? Jacob estaba aprendiendo a ser un hombre justo y estaba aprendiendo a soportar las pruebas, especialmente las trampas de Labán. Entonces, hacer un trato tan desventajoso le llevaba a cumplir sus objetivos, le llevaba a lograr lo que él quería. Entonces, sabiendo que lo material es pasajero, él va a lograr objetivos espirituales. Por supuesto que también materiales que soportan los espirituales, en este caso, pero en realidad lo que Jacob quería era lograr sus objetivos sin dañar a nadie, sino más bien prefiriendo ser el objeto de trampas, de desventajas. Entonces eso es lo que hace un hombre justo. Él estaba aprendiendo la lección y no le importaba hacer un trato en el cual quedara en desventaja con Labán. ¿Por qué Labán estaba tan interesado en los ídolos? Esto sucede porque precisamente era un idólatra y creía que los terafim, porque ese es el término para los ídolos de Labán, tenían algún poder en sí mismos, cuando sabemos que ningún objeto en el mundo tiene poder para hacer milagros ni cosas por el estilo. Pero las personas que son idólatras, que están inmersas en brujería, piensan de esa forma. Y por eso Labán estaba tan interesado en esos objetos. ¿Por qué hubo tantos engaños de Labán hacia Jacob? Lo que pasa es que Labán era un hombre tramposo por naturaleza. Estaba inmerso en prácticas de brujería y muchas cosas ocultas. Y él quería explotar a Jacob porque sabía que era un hombre bueno y que le iba a traer bendición. Entonces, a él no le importaba utilizar lo que fuera para retener a Jacob, pero para que le saliera muy económico. En otras palabras, le hacía trampa con su sueldo para que a él no le saliera de ninguna forma algo muy costoso. ¿Por qué Isaac oró para que el Eterno abriera la matriz de Rivka si ya había recibido la promesa de una descendencia? Muy buena pregunta. A pesar de que él era consciente de que el Eterno iba a cumplir su promesa, no se quedó con los brazos cruzados, sino que oró en todo tiempo
para que el Eterno tuviera misericordia y le pudiera dar la posibilidad de tener hijos. Esto no significa falta de fe. Significa que estamos sometiendo nuestra vida al Eterno, porque es a Él, al único, que debemos orar, sabiendo que Él es capaz de cumplir las peticiones de nuestro corazón. ¿Por qué quería bendecir Isaac a Esav? A pesar de que Isaac era un hombre justo, era uno de nuestros patriarcas, tenía una relación muy grande con el Eterno, no significa que era perfecto. Él era un hombre que tenía también sus limitaciones. Y en el caso de Esav, al parecer, esa bendición se la quería conferir basado en su beneficio material que recibía por parte de su hijo Esav. Los sabios de Israel dicen que Esav fue una de las personas, si no la persona que más honró a su padre. Y aunque lo hubiera hecho por motivos egoístas, bien sabemos que lo hizo de todas maneras. Entonces esto para Isaac era muy clave, era realmente algo que lo motivaba, era muy importante. Y por eso él quería bendecir a Esav. De hecho, él nunca le dijo a Jacob que saliera a cazar y le hiciera un guisado ni nada de estas cosas. Eso se lo dijo a Esav, porque además de que sabía que él era diestro para la caza, hacía una comida bastante sabrosa para Isaac. ¿Por qué Isaac bendice a Jacob como si fuera Esav? A pesar de que Isaac era un hombre muy justo y muy sabio, no significa que no tuviera fallas. Y simplemente fue engañado por Rivka y Jacob, y a este último se le hizo pasar como Esav. Y como él quería bendecir a Esav, por eso resultó siendo Jacob quien recibió la bendición. ¿Por qué Esav quería matar a Jacob si no le interesaba lo espiritual? Lo que sucede es que Esav quería ser siempre el primero, independientemente de los motivos por los cuales lo fuera. Entonces le desagradó después el detalle de que Jacob le hubiera engañado por causa de venderle su primogenitura. Entonces esto para él era cuestión de orgullo, ni siquiera era por cuestión de que le interesaba lo espiritual, sino por orgullo. Y ya sabemos que el orgullo puede ser una forma de idolatría. ¿Qué significa Vayetse? La palabra Vayetse significa y salió. Y esto tiene que ver con la salida de Jacob de la casa de sus padres para que su hermano Esav no lo matara. ¿Por qué Labán le hizo trampa a Jacob con Lea? Lo que pasa es que Labán apelaba a todo tipo de trampas para mantener a Jacob con él, porque mientras Jacob permanecía con él, iba a ser muy bendecido materialmente, que en últimas era lo que le interesaba. Y una forma de hacerlo era postergar lo que más se pudiera la unión de Jacob con Rachel, que era la mujer a la que él realmente amaba. ¿Las mandrágoras sirven como remedio para la fertilidad? Bueno, en realidad la pregunta no debería ser si son las mandrágoras, sino más bien los jazmines, que es lo que realmente aparece en la Torá. Pero igual, no tienen ningún poder para hacer fértil a una mujer. El único que tiene poder para hacer fértil a una mujer es el Eterno, que es el dueño de la vida y de la muerte y de todo lo que existe en el mundo. Entonces no podemos creer que una planta va a volver fértil a una mujer que antes no lo era. ¿Por qué Jacob le reclama a Labán? Después de tanto tiempo, habiéndole servido Jacob a Labán, se dio cuenta que su salario le fue cambiado muchas veces, por supuesto en forma injusta. Fue objeto de muchos engaños y llegó un momento en que, por decirlo así, la paciencia ya llegó hasta su límite, la paciencia de Jacob. No estaba buscando revancha, no estaba buscando discusiones, sino simplemente estaba haciendo un reclamo justo.
Entonces lo que sucedió fue que Jacob, dándose cuenta que Labán lo estaba estafando, lo estaba utilizando, al saber esto, él decide por lo menos hacerle ver a Labán acerca de sus engaños continuados. ¿Por qué finalmente el Eterno abre la matriz de Rachel? Esto sucede porque él quería que también ella tuviera descendencia y ya la había probado lo suficiente y a ella le tocó aceptar que no podía tener hijos antes de lo que el Eterno decidiera. ¿Por qué Jacob dice que muera quien hurtó los ídolos? Porque él prácticamente tenía la seguridad de que ninguna de las personas que iban con él los tenía. Él confiaba en la honestidad, en la honradez de todos. Pero fueron palabras pronunciadas a la ligera porque precisamente los tenía la persona a quien él más amaba, que era Rachel. ¿Está bien que hicieran un pacto Jacob y Labán? Hay que decir primero que el pacto fue iniciativa de Labán, que había sido un mentiroso, tramposo, que le había cambiado el sueldo muchas veces a Jacob. Entonces, en últimas, Jacob no podía tener ninguna razón para confiar en que ese pacto se iba a cumplir. Pero por lo menos, para guardar la paz entre los dos, él accedió a que se hiciera ese pacto de manera que todo para Jacob fuera benigno en el futuro que le esperaba. Por supuesto que en ese tiempo se tenía claro qué debía suceder en un pacto. Entonces Labán seguramente también lo tenía claro y posiblemente por eso lo respetó. El episodio que sucedió con motivo del engaño de que fue objeto Jacob, en el sentido de que le fue cambiada Rachel por Lea la primera noche, es muy conocido entre muchas personas, pero solamente se conoce el episodio y no se conocen los móviles que causaron que esto sucediera de esta forma. De acuerdo con las enseñanzas de nuestros sabios, aparentemente Rachel quiso que Lea no fuera avergonzada, porque ella ya de antemano sabía que su padre no iba a permitir que fuera ella la primera mujer de Jacob. Y es muy sencillo, porque él quería retener a Jacob mucho tiempo, porque había sido grandemente bendecido por la presencia de Jacob en su casa. Entonces, según las enseñanzas de los sabios de Israel, lo que pudo suceder es que Rachel, a sabiendas de que no podía estar con Jacob y no quería que su hermana fuera avergonzada, idearon una forma de que Jacob no se diera cuenta. Y esta forma fue que Rachel sabía qué clase de preguntas le iba a hacer Jacob, y se las pasó a Lea para que aprendiera bien las respuestas, de tal manera que Jacob creyera que Rachel, o mejor que Lea, la que estaba con él, era Rachel. Entonces, en primer lugar, vemos una actitud de engaño de Labán, pero también de la solidaridad que tuvieron las dos hermanas, especialmente Rachel con Lea. Esto es muy loable y tiene mucho sentido que hubiera sucedido, porque Rachel hizo todo lo posible para que Lea no se equivocara. Y de hecho Jacob se dio cuenta que era Lea solamente al otro día, cuando todo estaba claro. Entonces, de aquí se aprenden varias cosas, y es el apego que tenían las dos hermanas entre sí, que no quería alguna que fuera avergonzada, o la otra fuera avergonzada. Entonces, esto puede ser lo que sucedió, aunque la Torah no lo dice, pero pudo ser lo que sucedió en realidad. Una última parte sobre este asunto es que, como Lea era la hermana mayor y sabía de la presencia de Esav, que también era el hermano mayor, no quería casarse con Esav porque era un malvado. Y obviamente a Rachel, por este hecho, le tocaría a Jacob. Entonces Lea aceptó casarse con Jacob de tal manera que no tuviera que ver nada con Esav.
¿Qué significado tiene el sueño de Jacob? Esta escalera que él vio, que iba de la tierra al cielo en el sueño, implica que iba a existir una conexión muy grande entre el Eterno y Jacob, que posteriormente se iría a llamar Israel. En otras palabras, la conexión que el Eterno iba a tener con Israel. Pero hay algo muy interesante también que viene muchos años después, y es el Mashiach, que dijo que sobre él irían a estar ángeles que subían y bajaban. Y esto hace una mención inequívoca al sueño que tuvo Jacob. O sea que el Mashiach es esa escalera mediante la cual cada persona que crea en el Eterno y en la obra expiatoria del Mashiach va a poder tener una relación más íntima con el Eterno. En este caso, quizá por medio de las oraciones que van a subir y van a ser contestadas para que los creyentes tengan una vida realmente acepta en la presencia del Eterno. Entonces, más que el hecho de que se hubiera soñado que unos ángeles subían y bajaban por la escalera, lo cual en algunos casos se interpreta como los exilios, más que eso, lo que se está proyectando hacia el futuro es un significado que tiene que ver con el Mashiach, quien se identifica a sí mismo con esa escalera.